Buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy en este día martes 21 de febrero, día de San Pedro Damián, cardenal y obispo, doctor de la iglesia en el año 1072. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Dios los bendiga en el Señor. Hoy en el Señor sean bendecidos, que el Señor nos mire con su presencia santa y gloriosa y nos dé esa fuerza para poder seguir en su gracia misericordiosa. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos en este día martes que el Señor nos regala en su presencia. Estrenamos un nuevo día, estrenamos su misericordia. Para ser la madre de su Hijo único, obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges por nosotros, intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó.
del Espíritu Santo. Amén. San Pedro Damián, cardenal obispo de Ostia, doctor de la Iglesia en el año 1072. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Que Dios los bendiga a todos los oyentes en esta línea del internet, a todos los que participan en esta breve lectura, esta breve reflexión del Evangelio del día y de la lectura de los santos. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con las palabras y con los buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y una hermana suya lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como al más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor de su protector, en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. Brillante estudiante, el antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido. Dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y al oírle narrar lo seriamente que es su comunidad, se vivía la vida religiosa, se fue con ellos. Pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo una camisa correas con espinas que se le llaman cilicios, que el cilicio se le llama un acto de penitencia, y se daba azotes. Se dedicó a ayunar pan y agua, pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y lo llevó al insomnio, y pasaba la noche sin dormir, y le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que la penitencia no le deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que no lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y a trabajar con todo esmero. Esa experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues muchos se les fue enseñando que en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En su año de monje, Pedro Damián aprovechó que aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente las Sagradas Escrituras y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después
enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas que se hicieron famosos por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En sus ratos en los que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lograron convencerlo de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buenos resultados que su convento se formaron otros 5 conventos y 2 de sus dirigentes fueron declarados santos por el Santo Pontífice Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices los dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las demás costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaban fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarle los pies a los 12 pobres y regalarle cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merece y la cumplió y se enmendó. Los 2 vicios de la iglesia en que aquellos año 1000 era la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solamente se ha hecho de esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes. Y contra estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad de Pedro Damián, del padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar este cargo porque el Papa lo amenazó con graves castigos si no lo aceptaba. Y allí, en ese oficio, obró con admirable prudencia, porque él es el obediente, que sabe que el obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse y su obispo por temor se le iba a permitir. Entonces el Papa envió al Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes y valientemente delante de ellos le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos sus súbditos, y Enrique desistió de su idea de divorciarse. Los sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Por ejemplo, uno que se llama Libro Gomorriano, en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomorriano, en recuerdo de Gomorra, uno de los 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de la impureza. A los pontífices y a muchas personas los dirigió frecuentemente cartas pidiéndole que
trataran de acabar con la simonía, o sea, con aquel vicio que consistía en llegar a los altos puestos de la iglesia comprando el cargo con dinero o no mereciéndolos con el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago. Un tiempo le propuso a San Pedro apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo del año 1000 eran muy frecuentes que un hombre nada santo llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraba sus nombramientos dando mucho dinero a los que lo elegían para este cargo. Y esto traía terribles males a la Iglesia Católica, porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos que no iban a hacer bien sino mucho mal. Afortunadamente el Papa, que fue nombrado el año siguiente de la muerte de San Pedro Damián, que era gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra este vicio y tratar de acabarlo. La gente decía: el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar. Y esto hace que la hagamos caso con gusto a su llamado de atención. Los que más le agradaba era retirarse a la soledad, rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le gustaba muchísimo era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosna y ayudar a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso con los libros tan sabios que escribió. San Pedro Damián, consíguenos de Dios la gracia que de nuestros sacerdotes y obispos sean verdaderamente santos y sean capaces, sepan cumplir fielmente su celibato. Bueno, pues ahora le pedimos a este gran santo que interceda por nosotros en este caminar. San Pedro Damián, cardenal obispo de Ostia, doctor de la Iglesia en el año 1072. Bendiciones a todos. Bueno, pues el Señor hoy nos invita a tener ese espíritu de gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, les dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicación. Explícanos, Señor. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos es el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y le dijo:
el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta mañana que el Señor nos invita a esta parte de la reflexión, nos habla el Señor de una enseñanza. El Señor quiere privarse de los distractores y de los ruidos para enseñarles un camino más estrecho, a los discípulos, y es ese camino de la cruz. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Ese camino estrecho que se proclama tan rápido, hoy el Señor nos está invitando a mirar que muchas veces es nuestro caminar. Y por eso el Señor nos necesita con una enseñanza más precisa, más profunda, porque es el camino de la cruz. Decirlo así, es el camino de la cuaresma, es el camino de la penitencia, el camino de la conversión. Entonces, los discípulos no tienen que estar distraídos, no tienen por qué estar en otro tono, tienen que estar en el mismo consecuente realidad, pero ellos, al igual que nosotros, tenemos muchos ruidos, llevamos muchos distractores y vamos con esa situación en nuestro caminar. Entonces ellos, en el proceso de gracia y de bendición, ellos inmediatamente comienzan a estarse preguntando quién va a ser el primero. Venían discutiendo en el camino quién es el más importante. Y como ellos observan que Jesús les está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y darán muerte, entonces ellos piensan que va a entrar a Jerusalén para ser proclamado rey y ya tener sometido a los romanos y ya tener la cámara de impuestos para poder decirle a los judíos, a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes que sean sometidos también a una paga de salario de impuestos y tener un orden religioso conforme el plan. Toda esa estructura los apóstoles ya tenían pensado por saber quién es el más importante entre ellos. Cuántas preocupaciones y alteraciones llevaban los apóstoles como hoy nosotros en la perturbación, en los distractores que tenemos en el caminar. Y por eso mismo hoy nos bombardea a muchos los medios de comunicación social, y hay una aplicación por ahí llamada TikTok, que estaba leyendo a un psicólogo sobre esa aplicación diciéndole que tiene una adicción, es adictivo. Entonces cuando tú ves un TikTok y te presenta un reto, lees un reto de una señora adulta, de un señor o de un joven o de un niño que está haciendo la situación, y el siguiente TikTok te presenta otro reto y te presenta otro reto, de tal manera que te vas envolviendo, ya no sabes cuántos videos llevas viendo con la táctica de tener una seducción y de atraparte en esa situación. Entonces tú ya no te das cuenta de esa situación, de ese proceso de que estás entregado. Entonces las perturbaciones, los ruidos, esos espíritus chocarreros que se van metiendo, ya nosotros no lo vamos leyendo porque nos va atrapando en la seducción, nos va atrapando en la distracción, y eso ya no nos permite tener un espíritu de penitencia correcto, un espíritu de coherencia dentro de nuestro caminar. El Hijo del Hombre tiene que padecer. La enseñanza ya no la adquirimos. Jesús por eso dice que no quiere que nadie lo supiera, porque tengo que enseñarles algo a esta comunidad. Y como cuando dice Jesús en el Evangelio de San Marcos que no quiere que nadie lo supiera, es como encerrarte en el silencio, encerrarte en la privacidad donde quiero hablarte, donde quiero mostrarte ese caminar de discípulo. Entonces el Hijo del Hombre será entregado. Estés atento o no estés atento, estés con perturbación o no lo tengas,
vamos a ser entregados en manos de los hombres. Porque cuando nosotros nos entreguemos, estamos en ese proceso de la obediencia con Jesús. Cuando nosotros nos resistamos, estamos en contra de Jesús. Y en ese punto, ellos iban en el camino con esa discusión, interrogación, problemática, desacuerdo. Entonces ellos preguntaban quién era el más importante. Y Jesús observa esa alteración y les pregunta. Y al momento de preguntarle por qué venían, de qué venían discutiendo por el camino, qué les preocupaba en el camino. Y Jesús le dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y todo de todos y servidor de todos. Si quieres ser el primero, que seas el último y servidor de todos, nos dice el Señor. Entonces, en ese momento que nos muestra claramente de que si quieres ser el primero, que seas el último, servidor de todos, nos habla del revestimiento de un niño. Y el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces el niño es vulnerable, el niño es sensible y necesitado. Entonces, ante la presencia de Dios, nosotros debemos de estar con esa necesidad continua y permanente. Hoy en el Señor te invito a que tengas ese espíritu abierto, esa disposición en el Señor, y pues tengamos esas pilas puestas para cumplir la misión. Estamos pronto, mañana a esta hora estaremos celebrando ya nuestra primera Eucaristía. Nuestra primera Eucaristía estaremos celebrando ya, 9:30, ya estaremos por la segunda celebración. Mañana miércoles de ceniza, les invito para que vayamos teniendo esa presencia de Dios. Miércoles de ceniza, 8, 10 y 12, 8, 10 y 12 del día. Después en la tarde, las 5 de la tarde allá en la capilla, a las 6 aquí en la parroquia y a las 8 de la noche aquí en la parroquia. Entonces hoy el Señor nos invita a tener ese proceso, arrepiéntete y cree en el Evangelio, y tengamos ese proceso de oración, limosna y ayuno en el caminar del Señor en esta parroquia. Te invito porque después de mañana comenzamos nuestra cuaresma. Pues yo no sé cómo lo pudiera poner, pero no se puede poner. Así que tú lo vas a leer, no sé cómo quedaría. Pero pues aquí está el proceso de nuestro encuentro con el Señor. Mañana nos toca ayuno, abstinencia y penitencia. Y nos vuelve a hablar el Señor, el ayuno, la oración y la ofrenda que debemos de dar. Bueno, pues les invito a tener ese proceso de bendición en el nombre de Jesús, a tener ese encuentro de su presencia. No se te olvide mañana en el Señor tener ese espíritu. Padre, ¿y de qué abstinencia? De qué? Particularmente la iglesia matiza la carne. Ni pollo, ni carne de res, ni carne de cerdo. Nada te va a pasar si comes verduras. Nada te va a pasar si comes verduras, ni lácteos. Bueno, hablo de lácteos como leche, queso, sí puedes, pero se me olvidaba, de embutidos. Ahí tienes en esa situación de caminar con tu bendición, y nada te va a pasar entre viernes que también es ayuno y abstinencia, y entre miércoles, en 2 días, nada te va a pasar con que ayunes y con que tengas abstinencia. Claro, las personas adultas pasando de 60 años, pues ya tienen esa situación de tener dispensa, pero tienen otra forma de tener penitencia. Así que les invito a no quedarse en su comodidad. Pídanle al Señor que los mire con su misericordia, y como dice el Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. Y hoy te invito a tener
ese proceso de gracia y bendición. Así que desde esta tarde, noche, preparémonos para ese encuentro de el miércoles de ceniza. Que Dios te colme de gracia y fortaleza, te llene de su amor y su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. No se nos olvide, después del miércoles de ceniza comenzamos ya la cuaresma, y el viernes, este viernes ya tenemos el primer Vía Crucis. Y de aquí al Viernes Santo son 7 Vía Crucis. Oye, Padre, ¿quieres que yo vaya a los 7 Vía Crucis? Sí, es que tenemos que entender qué quiso decir Jesús con esa pasión, esa entrega. Y todos los viernes aquí en la parroquia, en todas las etapas, se va a hacer el Vía Crucis. Aquí en la parroquia también. Quienes no puedan caminar, les invito para hacer el Vía Crucis. Pues sí, aquí en la interior de la parroquia, ya tener ese encuentro de bendición. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza, y nos mire con su misericordia y su amor. Bendecido sea en el Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Feliz martes para todos. Dios los bendiga.